¿Sociedad patrimonial, holding, sociedad inmobiliaria? ¿Qué estructura societaria es más conveniente? En Aspain 11 Family Office estamos especializados en el asesoramiento patrimonial global, donde aportamos nuestros años de experiencia ayudando a las familias a estructurar, organizar y planificar su patrimonio, poniendo el foco en el crecimiento y la continuación de la empresa familiar. Aspain 11 Family Office, a su lado, en el camino. Síguenos en Twitter, @Aspain11EAF, LinkedIn Aspain11 Family Office. Y no te olvides de suscribirte a nuestros canales de iVoox, Spotify, YouTube y Telegram. Aspain11 Family Office. Conecta con las finanzas. Programa patrocinado por Bodegas Marqués de Cáceres. De la cepa a la copa. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal de podcast Aspain 11 Family Office. Hoy estamos en el programa Empresa y Familia y vamos a hablar de si es más conveniente comprar una primera vivienda a nombre de persona física o a nombre de una sociedad. Para ello tenemos con nosotros a Carlos Heras, consejero delegado de Aspain 11. Hola, Carlos. ¿Qué tal, Francisco? Buenas tardes. Bueno, para empezar vamos a hablar de esta pregunta, ¿no?, que mucha gente se hace, si compensa más comprar una vivienda, un inmueble a través de una sociedad o a través de persona física. Pero bueno, la respuesta va, para ser concretos, vamos a decir ya que si estamos hablando de una vivienda habitual, no compensa crearlo a través de una sociedad y que lo lógico es hacerlo a través de persona física, ¿no? Eso podríamos decir que es el resumen y que las sociedades lo dejaríamos para la inversión inmobiliaria, ¿no?, como tal. Pero bueno, Carlos, vamos a comenzar, si te parece, vamos a hablar de la documentación que necesitamos a la hora de hacer una compraventa para que los oyentes puedan estar informados. Sí, y además, Francisco, en este momento queremos estar muy cerca en esta sección Empresa y Familia de todos los empresarios, familias que están luchando con esta crisis económica que acecha y, lamentablemente, con toda la subida que tenemos desde el punto de vista de las cotizaciones de los autónomos, todo lo que está haciendo el gobierno que va en contra de la eficiencia y el crecimiento económico. Hablo de la subida del salario mínimo y ya vemos a las empresas con 30.000 empresas que acaban de quebrar. Y respecto a tu pregunta, efectivamente, la documentación, voy a intentar ser breve, Francisco, para no hacer muy largo el programa, pero en primer lugar es tener la escritura de compraventa de la vivienda que vamos a vender. Tenemos que tener el certificado de estar al corriente de pago de la comunidad de propietarios. Este certificado nos lo emite la comunidad en cuanto lo pedimos. El gasto es irrisorio, hablamos de 50, 70 euros. Lo que es la identificación nuestra, o bien del DNI o CIF de la sociedad, la fotocopia del último IBI, tener el certificado energético, que hay muchas entidades, muchos inmuebles que no lo tienen, pero vamos, se consigue en 3-4 días. Sí, crear un contrato de arras de formalización de esa vivienda que voy a vender o voy a comprar. Normalmente es el 10% del valor de compraventa, donde se creará un traje a medida en función de las necesidades del cliente. Los últimos recibos para evitar los costes a la hora de cambiar las domiciliaciones. Importante, si el inmueble que vamos a vender o comprar tiene una carga o una deuda hipotecaria, hay que pedir al banco donde tiene esa hipoteca el certificado de deuda, y si no tiene cancelación económica, comprobar que tiene una cancelación registral o carta de pago, sacar la nota simple del registro. Y desde el punto de vista de una sociedad, sí, importante comprobar, según el artículo 160, si representa un activo esencial dentro de la sociedad, que esto representa en líneas generales que suponga más de un 25%, aparte, lógicamente, de lo que luego hablaremos en las sociedades, desde el punto de vista del IVA, donde, Francisco, estoy de acuerdo contigo, las viviendas habituales que se los compren las personas físicas, que busquemos la manera de organizarlo, y las empresas que se dediquen a explotar la parte inmobiliaria, que tenga realmente una actividad con sujeto social adecuado y organizado. Sí, porque, Carlos, la verdad que, comprar un inmueble a través de una sociedad puede tener sus ventajas, ¿no? Pues, sí, a priori, podemos hablar de que te puedes deducir el IVA o los impuestos como gasto dentro de una sociedad, cosa que siendo persona física pues no podrías hacerlo.
Pero por otro lado, si la vivienda la vamos a tener alquilada, también tenemos que tener en cuenta que tenemos una deducción del 60% de la renta en las personas físicas, cosa que no tenemos en las sociedades, a no ser que sea una sociedad que se dedique a la inversión inmobiliaria como tal, ¿no? Estamos hablando de que una persona quiera comprarse un inmueble y decida crear una sociedad para comprar ese único inmueble, ¿no? En el caso de que esta persona, quisiera disponer de ese inmueble que está dentro de una sociedad, pues también tendría que repercutirse un alquiler, ¿no? Una renta a mercado, donde tendría que estar pagando ese IVA, además del coste que supondría para su renta. Al final, Francisco, lo que tenemos que intentar, y es lo que de alguna manera es importante a la hora de planificar un patrimonio y una estructura societaria y una familia, es que nosotros tenemos nuestro dinero. El dinero nuestro como persona física es el que destinamos a nuestras cosas y lo pagamos nosotros con nuestros ingresos que tributamos en renta. Una sociedad es una sociedad, no es nuestro dinero, aunque tengamos el porcentaje, es la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que intentar? Y es muy importante hacerlo bien para no tener ningún problema desde el punto de vista de empresas patrimoniales, que las sociedades sean rentables, que si se dedican a tener inmuebles para alquilarlos, los maximicen. Al final ellos van a tributar, las sociedades van a tributar al 25% en sociedades de las ganancias que tengan, pero claro, van a tener que amortizar el inmueble en 50 años, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que realmente debemos de evitar? Cuando realmente lo hacemos desde el punto de vista de una actividad empresarial, esa es la actividad empresarial de la sociedad. Pero claro, si luego resulta que ese inmueble que tenemos en una sociedad no está realmente justificado el por qué lo tenemos y no lo tenemos arreglado en el objeto social, y resulta que a la hora de la verdad queremos que salga de la sociedad y entre a nosotros, cuidado, porque el impacto fiscal es muy significativo, todo lógicamente en función de las estructuras. Al final tendremos que vender el inmueble, si lo vendemos, si lo queremos hacer nuestro, ¿vale? Depende de la situación. Una vez que se venda va a tributar al 25% de sociedades. Para sacar el dinero de la sociedad, porque no es mío, está en la sociedad, tendré que repartirme un dividendo o pagarme una nómina, eso en función de las circunstancias. Los dividendos no restan del impuesto de sociedades, por lo cual la ineficiencia fiscal es significativa, por lo cual yo creo que muchas veces cuando hablamos desde el punto de vista de la planificación fiscal, siempre digo que falta sentido común. Al final es lo que realmente creemos que suena bien dando esa justificación, porque claro, ahora entraremos en lo que es la parte de la venta de un inmueble de una sociedad que compra otra, cómo podemos maximizarlo, y la parte de tributación de un inmueble de una persona física si lo vende. O sea, al final la parte de una sociedad a medio y largo plazo puede tener sentido, pero normalmente no. Estoy de acuerdo, Carlos. Y bueno, vamos a hablar también de cuando tenemos ese inmueble en una sociedad. Vamos a poner un ejemplo de una compraventa dentro de una sociedad que vende un inmueble, en este caso, y por ejemplo, si otra sociedad es el comprador. Vamos a poner este supuesto en el que hay dos sociedades que son comprador y vendedor. Y bueno, aquí lo que tendremos que ver, lo primero es si estamos hablando de una primera transmisión, si es una obra nueva o si es una segunda o posteriores transmisiones. Eso es importante. Obviamente, si estamos hablando de la primera transmisión, estaríamos hablando que es una operación que está grabada con IVA. Eso es. Y al tratarse de sociedades, bueno, lo que haríamos, en esa primera transmisión sí que llevaría IVA, pero en segundas y posteriores estaríamos hablando de que están sujetas pero exentas de IVA. Eso es. Y en este caso tenemos dos opciones, ¿no? Pueden suceder dos supuestos. Uno es que renunciemos a esta exención en el IVA y se haga la inversión del sujeto pasivo. Eso en es. este caso, el comprador, será el que tenga que autoliquidarse, autorrepercutirse y liquidar el IVA correspondiente. Sí, pero no si el es un comprador. cliente, claro, efectivamente, eso es.
Al final, a la hora de la realidad, yo tengo un inmueble que estoy vendiendo de una sociedad que es un cliente mío. De lo que se trata es que, según el artículo 20 de la Ley 3792, esa factura no lleva IVA. Y eso es muy importante porque al final, desde el punto de vista de planificación patrimonial, no solo, Francisco, aprovecho, porque vamos a ir en toda esta sección avanzando de cómo podemos maximizar, ¿no? Habrá que ver los resultados de la empresa de los años anteriores, hay que ver si tenemos partidas pendientes de aplicación, cómo está la cuenta de socios, hay que ver si tenemos pérdidas de ejercicios anteriores pendientes de compensar, porque podemos compensar, lógicamente, hasta un límite, pero sí para maximizar esa ganancia y cómo voy desde ese punto de vista a tener que tributar. Y bueno, y el segundo supuesto del que hablábamos es que no se renuncia a esta exención del IVA y por lo tanto esta operación irá grabada con ITP. Bueno, por otra parte tenemos el caso de que el vendedor sea una persona... En función de la comunidad autónoma, importante decirlo, el impuesto de transmisiones patrimoniales dependerá en qué comunidad reside el inmueble. Son impuestos cedidos a las comunidades. Eso es distinto en cada comunidad. Bueno, por la otra parte, como estábamos hablando, tenemos una sociedad vendedora y una persona física compradora. Aquí estaríamos hablando de este mismo supuesto. Estamos hablando de que esa persona física no es un profesional, sino entraría en los supuestos que acabamos de explicar. Estamos hablando de una persona física. Como estábamos hablando, bueno, sucedería un poco parecido, ¿no? Estamos hablando si es una primera vivienda, si es una obra, vendría con IVA, y en el caso de segundas o posteriores vendrían grabadas con ITP. Eso es. Al final, el impuesto que va a repercutir directamente a la sociedad es el impuesto a sociedades. Luego tenemos la parte de las plusvalías municipales que también hay que pagar, ¿vale? Y luego, a cargo del comprador, todo lo que es el ITP, actos jurídicos en función de la circunstancia específica de si es una sociedad o si es una persona física. En el caso de la sociedad tributamos el 25% de sociedades. Cuando una persona física va a vender un inmueble, hay que tener un análisis de su declaración de la renta, porque va a tributar por esa ganancia también generada, donde además hay excepciones, porque, por ejemplo, una persona mayor con 65 años a la hora de vender está exenta si reinvierte, por ejemplo, toda la plusvalía generada, que eso es importante también desde el punto de vista de la planificación, porque nos ocurre y es muy habitual que, bueno, pues familias, sus hijos se hacen mayores, tienen casas en algunas ocasiones pues es lo suficientemente grandes, con 300 metros cuadrados, y que se le quedan muy grandes a ellos, ¿no? Entonces, hemos hecho en alguna ocasión vender esa vivienda para comprar otra, que a lo mejor es más pequeña, y de alguna manera, bueno, pues organizar el planteamiento general, pero es un traje a medida. O sea, al final, lo más importante a la hora de vender una vivienda es venderla bien. Y para venderla bien tenemos que saber cuál es el precio de venta. Y para saber el precio de venta hay que hacer un análisis patrimonial y un análisis de la zona para saber cuál es el precio que realmente tengo que ponerlo para poder ponerlo en mercado. 1, 2. Sí, además decir, no es razonable y no aconsejamos que hay personas que ponen anuncios, por ejemplo, en el Idealista, lo ponen muy por encima de precio, ven que no lo venden, empiezan a bajar, son ellos los que están tirando también el propio vendedor el precio. Entonces, ese preanálisis es importante y luego, claro, lógicamente, a la hora de una persona física, bueno, pues ver si nos interesa financiarlo, porque con estos tipos de interés, tú me dirás, si sale prácticamente regalado, aunque ahora, ciertamente, con esta presión inflacionista, hay que valorar muy bien cómo hacerlo, si hacemos una innovación, no la hacemos, el tipo de interés, bueno, mirar todo lo que es la parte de la oferta vinculante de la entidad financiera para apretarlas, que para eso también somos Family Office, para intentar ayudar a los clientes. Está claro, Carlos, para eso estamos, para ayudar en todas estas operaciones que, bueno, desde un punto de vista pueden parecer complejas, pero al final, con una buena planificación, todo sale adelante, ¿no? En este último caso que ponemos es la compraventa entre dos particulares, ¿no? En este caso, la operación vendría grabada con impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, ¿no? Eso es. Y estamos hablando de que en estas operaciones que vienen grabadas con
el impuesto de transmisiones patrimoniales, conllevan también actos jurídicos documentados, tanto la cuota fija como la cuota variable, ¿no? Pero bueno, Carlos, yo creo que el oyente ha podido hacerse una idea de cuál es nuestra visión y cuál es nuestra opinión al respecto de si comprar una sociedad, un inmueble a través de una sociedad o directamente a nombre de persona física. Y está claro que cada caso es un mundo, y lo que nosotros siempre recomendamos es ponerse en manos de especialistas que tengan experiencia en el sector y que puedan darte un buen asesoramiento en estas operaciones, porque con una buena planificación hay muchas operaciones en las que se puede ahorrar bastante dinero. Es más, es que sin planificación no se puede hacer esto, ¿no? Y al final nosotros que llevamos grandes empresas, entidades incluso sin ánimo de lucro, clientes particulares, da igual, lo importante es el cliente que tengamos delante, donde tendremos que hacer ese traje a medida que necesita para cualquier operación inmobiliaria, y lo más importante es saber hacia dónde queremos llegar y de dónde queremos partir. Para eso esa planificación de saber cuál es el precio de venta y cómo me va a repercutir fiscalmente en mi IRPF o en mi impuesto de sociedades, para mí es fundamental y prioritaria. Muy bien, Carlos. Bueno, pues vamos a dejarlo por hoy. Yo creo que el oyente va a poder saber algo más acerca de estas operaciones de compra-venta de inmuebles. Espero que les haya gustado y hasta la próxima. Nada, muchas gracias, Francisco. Del espíritu pionero e innovador de Enrique Forner nace Marqués de Cáceres. Son más de 50 años siendo pioneros del estilo singular del vino de Rioja. Pasión y esfuerzo sellan el trabajo de su hija Cristina y de todo su equipo, y convierten esta bodega familiar en la más influyente de la denominación de origen Rioja. Marqués de Cáceres es el alma de un terroir único. Vinos elegantes, con carácter, que invitan a compartir y disfrutar momentos felices. Vive la experiencia de la visita a la bodega y sus viñedos. Marqués de Cáceres, la elección más acertada.